Queridos amigos, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Lamentablemente hemos tenido que recurrir a grabar el tema de esta noche, ya que hemos tenido un tema de problemas de conexión de Internet. Eh, Entendemos o creemos que es por la contingencia que estamos viviendo, donde la mayor cantidad de las familias está en sus casas ocupando Internet y eso hace que los proveedores de Internet se saturen con los tráficos de datos. Es por eso que no he querido que quedemos sin la palabra de Dios en esta hora y poder también, antes de abrir la palabra de Dios, orar por esos pedidos que ustedes, queridos amigos, colocaron ahí en el canal de YouTube. Vamos a orar por Anita Pessoa, por su tía que se llama Magdalena Tapia, nuestra hermana de San Esteban. Vamos a orar por el Club de Aventureros de Santa María, que el Club de Aventureros, para aquellos que a lo mejor no conocen, es un club como de scout, pero en la iglesia adventista existe como club de aventureros para los niños más pequeños y para los niños más grandes se llama Club de Conquistadores. Y vamos a orar también por mi cuñada Consuelo y a una amiga de mi esposa que se llama Anita Lucero. Vamos a orar también en forma especial por ellos. Quiero invitarles a que podamos orar así como estamos y pedirle al Señor una bendición por estos pedidos. A lo mejor alguno que, a lo mejor, a lo mejor alguno que está ahí viendo este video también tiene un pedido. También vamos a pedir al Señor por ustedes. Vamos a orar. Querido y buen Padre Celestial, eterno Dios del cielo, te alabamos en esta hora porque sabemos que tú eres poderoso, porque tú en innumerables veces y ocasiones a través de la historia has sanado a personas que humanamente tenían un diagnóstico terrible. Por eso creemos que tú eres nuestro sanador, eres nuestro salvador. Y queremos pedirte en forma especial por la salud de nuestra hermana y amiga Magdalena Tapia, que tú le bendigas las lientes en estos problemas de salud que está teniendo, que tú también puedas bendecir a Consuelo. Ella tiene una situación de salud que tú conoces y pedimos también que tú puedas bendecirla, que puedas alentar su vida, que puedas colocar su mano sanadora en su cuerpo, Señor. Por favor, también pedimos por Anita Lucero que tú también la acompañes en esta hora. Si tiene alguna necesidad en su corazón, en su familia, que tú puedas cumplir esos anhelos que tiene de acuerdo a lo que ella necesita, Señor. También pedimos en forma especial por nuestro club de aventureros de Santa María. Tú sabes que es una forma hermosa de poder formar a los hijos, a nuestros vecinos, en todos los aspectos de la vida. Por favor, bendígalo y que tú puedas multiplicarlo y fortalecerlo, Señor. En esta hora vamos a abrir tu palabra y suplicamos, por favor, que tú puedas bendecirnos. En esta hora deseamos y necesitamos de tu bendición para entenderla. Lo pedimos por Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, tengan la confianza de que el Señor va a contestar nuestros pedidos. A veces el Señor contesta de inmediato sí, y eso es muy bueno. A veces contesta, espera un momento, porque no depende muchas veces de Él algunas circunstancias para que se cumplan nuestros pedidos. Y otras veces dice que no, porque en su sabiduría Él sabe que lo que estamos pidiendo, en vez de hacernos bien, nos va a hacer mal. Por tanto, confiemos en que Dios va a contestar, no a lo mejor como nosotros lo queremos, pero sí como nosotros lo necesitamos. Recordemos que Él es nuestro buen Padre Celestial, que así como los padres, nosotros damos buenas cosas y buenos regalos a nuestros hijos, así también Dios da a aquellos que le piden. Tenga esa confianza en el Señor. Bueno, quiero comentarles que a manera de recordatorio, el tema de ayer, nosotros hablamos el tema de ayer, uno de los últimos momentos que Cristo pasó en este mundo. Hablamos cuando Él fue ungido por María Magdalena en ese banquete
que le había hecho Simón, el ex leproso, a él en agradecimiento por haberlo sanado. Hablamos un poquito sobre la hipocresía de Judas, porque por un lado él deseaba ese dinero de ese perfume carísimo y lo cubrió con un manto de piedad, diciendo que iba a ayudar a los pobres, pero en realidad él quería tomar de ese dinero. Y Cristo en forma sutil le reprocha, pero aún así, sabiendo Cristo que él iba a traicionarlo, no le da motivo para traicionarlos. Ahí vemos cómo nuestro buen Dios, nuestro Señor Jesús, tiene tanta misericordia de nosotros. Hablamos también de María Magdalena, de la capacidad que ella tuvo de agradecerle bajo, por medio de este perfume, que era de gran costo, que fue un gran costo personal que ella asumió, pero lo hizo con agrado en agradecimiento por todo lo que Cristo hizo por ella. Y hablamos finalmente del gran amor y misericordia del Señor, como Él nos toma a nosotros, no importando cuál es nuestro pasado, nos toma y nos coloca a su lado, nos perdona, nos salva, nos limpia. Así como lo hizo con María Magdalena, que tenía 7 espíritus inmundos. El Señor la limpió, la sanó, y ella fue una persona tremenda, muy importante para el Evangelio. Ella fue la primera que llegó a la tumba de Jesús. Ella fue la primera que anunció su resurrección. Ella estuvo ahí en la cruz mientras Cristo sufría. Fue una persona muy importante, ya que ella estaba muy agradecida de lo que Jesús había hecho por nosotros. Es por eso que meditamos cuánto nosotros estamos agradecidos de Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora vamos a meditar en una escena que también ocurrió exactamente el domingo, el último domingo, antes de que Cristo fuera muerto. Fue cuando Él entró en forma triunfal a Jerusalén, montado en un pollino, en un pequeño asno. Vamos a estudiar esa parte y vamos a sacar algunas lecciones importantes para nuestra vida. Quiero invitarles ahí, como tú estás, a buscar ahí en la palabra de Dios, Mateo capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Así dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y allí hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Ahí está este relato tan impresionante. ¿Y por qué digo tan impresionante? Vamos a reflexionar sobre 2 cosas importantes en este relato. Lo primero, quiero comentarles, como ya le había dicho, que esto ocurrió el domingo, 6 días antes de que Cristo fuera crucificado. Fue el momento en que Él iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, donde iba a ser tomado, arrestado, enjuiciado y finalmente muerto. Así que Él, por primera vez en su ministerio, en estos 3 años y medio, Él quiso entrar a Jerusalén en forma pública, en forma que todos le pudieran ver. Debemos recordar, o quiero comentarles, que Cristo, desde el primer día de su ministerio, Él nunca quiso mostrar popularidad. Es más, cuando Él sanaba a algunas personas, algunos leprosos, ciegos, Él les decía: no le cuentes nada a nadie. El Señor quería mantener completo anonimato, y también su forma de ser era completamente humilde.
sin buscar una popularidad, sin buscar reconocimiento. Él quería que las personas eh, llevaran su atención hacia Él, no por lo que Él hacía, sino por lo que Él enseñaba y por su persona, que era el Mesías. Él no quería que las personas se hicieran falsas ilusiones creyendo que Él iba a ser ese Mesías que se creía en ese tiempo vencedor, que iba a venir para destruir el imperio romano y colocarse en el trono de Israel y colocar la nación de Israel como la primera en el mundo. Él no quería nada de eso. Su objetivo era poder conquistar el corazón de los seres humanos. Él no venía por ganancias o por bienes terrenales. Él venía por el bien más preciado del cielo, que es nuestro corazón. Entonces, Cristo en varias formas, Él también se negó a ser coronado como rey, a ser proclamado como rey. Cuando Él multiplicó los 5 panes y los 2 peces, los discípulos y mucha gente quisieron coronarlo como rey. Lo veían como ese Mesías Salvador físico, pero Cristo se negó repetidas veces a eso. Y en esta ocasión que hemos leído, por primera vez en su ministerio, Él iba a entrar en forma pública, en forma triunfante a Jerusalén. ¿Y saben por qué? Porque Él quería de alguna manera llamar la atención a lo que iba a pasar después, 6 días después. Él quería llamar la atención a que Él iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él quería llamar la atención a ese sacrificio que iba a hacer, que iba a, de alguna manera, concluir, consumar el plan de salvación o su misión que había hecho aquí en la tierra, el que había venido a hacer aquí en la tierra. Por tanto, Él toma esta decisión y quiere ya ahora entrar en Jerusalén en forma pública. Bueno, como nosotros nos damos cuenta, Él actuó con mucha humildad, siempre se caracterizó, pero aquí nosotros nos damos a dar cuenta de que Él también mostró rasgos de divinidad, porque a, le dijo a sus discípulos que fueran a buscar un pollino, un pollino y les indicó dónde encontrarlo y le indicó qué iban a decir porque seguramente le iban a objetar por qué se lo iban a llevar. Entonces, aquí nosotros vemos que Él les dio detalle a los discípulos que solamente Dios podía tener. Y más encima, también Él cumple una profecía. Aquí el texto dice que el profeta dice, oh hija de Jerusalén, tu rey viene montado en un pollino. Él cumple una profecía que se encuentra en el libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías había escrito esta profecía de que el Mesías iba a llegar a Jerusalén montado en un pollino 500 años antes que Cristo naciera. Y aquí quiero detenerme un momentito. Quiero mencionarles que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías, por lo menos más de 50 profecías que aluden directamente al Mesías, cómo iban a ser, en qué ciudad iban a ser, cómo iba a ser perseguido en su niñez, la matanza que fue y que produjo Herodes para matar al niño Jesús. Habían profecías de su ministerio, de la fecha cuando él iba a ser bautizado, de cómo iba a morir, qué es lo que iban a hacer sus captores, por cuántas monedas lo iban a vender, a traicionar. Todo eso aparece en el Antiguo Testamento. Más de 50 profecías mesiánicas. ¿Y sabes lo que eso nos muestra? Nos muestra que el que inspiró la Biblia, el que estuvo detrás de aquellos hombres que escribieron la Biblia, fue Dios. Porque la única forma de que estas profecías se cumplieran exactamente como se había dicho es porque una mente maestra divina estaba detrás de estos hombres que escribieron. Por tanto, eso nos hace pensar que la Biblia, la palabra de Dios como nosotros le llamamos, es inspirada, es un libro único en su clase, es un libro singular. Ningún otro se compara a este precioso libro. Y yo me pregunto, si este libro
La Biblia es un libro singular, único en su publicación, es el que más se ha publicado a través de todos los tiempos, el que más se ha distribuido, el que más ha soportado la persecución, es el libro más perseguido, pero al mismo tiempo el más amado. Entonces uno se pregunta, si hay un libro único en su clase como la Biblia, ¿no creen ustedes que es digno de poder leerlo y de considerarlo? ¿No creen ustedes que ese libro, si es único en su clase en este mundo, hay un mensaje importante para nosotros? Así es. Tan solo imagínense una profecía que fue escrita hace 500 años antes de que se cumpliese. ¿Cuántas probabilidades podría tener para que se cumpliese? Muy, muy alta, ¿cierto? Muy alta. Ahora, imagínense dos profecías. Duplica esa probabilidad, o sea, más difícil es todavía. Pero yo le estoy hablando de cerca de 50 profecías mesiánicas que se cumplieron. Humanamente no se puede eso. Solamente, como les mencionaba, Dios puede hacer eso. Entonces aquí, volviendo a este texto que hemos estado comentando, el Señor se prepara para poder entrar en forma triunfal a, a Jerusalén. Y cuando le traen este pollino, vamos a seguir leyendo este relato increíble. Mire lo que dice aquí. Dice, quedamos en el versículo 6. Vamos a leer el 7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y los tendía en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Bueno, aquí nosotros nos damos cuenta que cuando Cristo subió a este pollino, cuando se iba a preparar para entrar a Jerusalén, esa multitud que lo seguía, que estaba, como mencionamos ayer, en Betania, empezó a proclamarlo, a alegrarse y empezar a decir palabras de victoria, palabras de alegría. Aquí en este caso dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y por qué la gente estaba alegre? La gente estaba alegre porque en esa multitud estaba compuesta por aquellos ciegos que Cristo había sanado, por aquellos cojos que había hecho caminar, por aquellos muertos que había resucitado, por aquellas viudas que habían perdido a sus hijos, pero que Cristo les había devuelto a sus hijos, que los había arrebatado de las garras de la muerte. Esa multitud, esa multitud estaba ahí en agradecimiento a Cristo y por su agradecimiento le estaban dando estas hosanas a Él como triunfador y empezaban a caminar y esta procesión se empezó a acercar a Jerusalén. Y cuando la procesión se iba acercando, se iba uniendo más gente, más y más gente. La gente no tenía, a lo mejor como en ese tiempo, no estaba preparada para recibir a Cristo en esta procesión que llevaba, pero colocaban sus mantos, cortaban hojas de olivo, ramas de olivo y palmeras y la colocaban ahí para que pasara su rey, el rey de gloria. Ellos seguramente, muchos de ellos pensaban que Cristo en ese momento, al entrar en Jerusalén, iba a tomar el poder, iba a destruir al imperio romano, los iba a sacar y que finalmente ellos nuevamente iban a ser una nación independiente. Tenían algunos ese pensamiento. Cristo por su lado quería llamar la atención, como les había dicho, porque él quería que las personas, cuando se acordaran de Él, después de su ascensión, se acordaran de ese momento y también se acordaran de lo que Él hizo en la cruz, la muerte que Él tuvo en la cruz.
Y la multitud preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y los discípulos, movidos por el Espíritu Santo, seguramente decían, este es el Mesías, este es el Mesías. Porque en toda la Biblia, desde el Génesis, todo el Testamento, todo el Antiguo Testamento, muestra a Cristo como el gran Mesías, como el gran Salvador. Adán nos podría decir, esta es la simiente, el hijo de la mujer que pisa la cabeza del enemigo. Daniel puede decir, este es el Mesías príncipe. Jeremías puede decir, este es el vástago que nace de la casa de David. Isaías puede decir, este es Emanuel, el Hijo, el Dios con nosotros. Y así, cada uno de los profetas y escritores de la Biblia anunciaron a Cristo Jesús como el Mesías príncipe. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Vamos a ver un poquito más qué pasó en ese momento cuando la procesión llegó al Monte de los Olivos y llegaron a la punta de este monte y se podía ver la ciudad Jerusalén. Entonces, cuando Cristo llegó con la procesión a la punta de este monte, el Monte de los Olivos, en esa panorámica, él pudo ver, era el atardecer, y él pudo ver el templo de Jerusalén, el hermoso y faustoso templo de Jerusalén. El sol en el ocaso daba en esos pináculos que tenían bordes dorados, en esas murallas que eran de mármol, en esa entrada faustuosa que tenía, que era hermosa, que fue hermosamente adornada. Este templo, el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, como se llamó, Herodes demoró 46 años en construirlo. Era el orgullo para el pueblo de Israel ese templo. Cristo también miró a su lado derecho y vio la puerta de las ovejas, que era la puerta donde entraban todas las ovejas para ir al sacrificio. Y era la puerta también que Él iba a salir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para poder dar su vida por nosotros en dirección al Calvario. En ese mismo lugar también se podía ver a lo lejos el Calvario. Entonces Cristo, en ese momento, empieza a susurrar, empieza a llorar. Y la gente toda se impacta porque todos están riendo, todos están alegres, pero Cristo empieza a llorar. Cristo también lloró en un momento cuando Lázaro había muerto. Y lloró en una forma para mostrar y para sentir empatía por el dolor humano. Pero en este momento lloraba por tristeza, por la incredulidad del pueblo. El Señor en ese momento, Él vio en su mente cuántas veces había llamado e invitado a Jerusalén, la capital de la nación de Dios, el centro de la adoración de Israel. Él vio en su mente cuántas veces había dado oportunidades para que ellos se acercaran a Dios, para que ellos, como habitantes tomaran a Dios como su amigo, su consejero, su salvador, y lo habían rechazado. Él vio en su mente cuántas veces el mismo pueblo apedreó, mató a los profetas que el Señor les envió. Y también vio en el futuro, mire lo que le voy a contar, estimado, vio en el futuro la triste destrucción de Jerusalén. Él vio cómo los ejércitos romanos asediaron y sitiaron esa ciudad. Él vio cuántos meses estuvo rodeada esa ciudad. Él vio el hambre que iba a pasar esa ciudad, los habitantes, producto de su tosudez, producto de su soberbia. Él vio cómo los padres y los hijos iban a pelear por un bocado de alimento, producto de que el hambre los iba a matar. Él vio cómo
Jerusalén fue destruida y también muertos sus habitantes, producto de su dura cerviz, producto de que no quisieron buscar a Dios. Él lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he llamado? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Y aquí me surgen dos reflexiones importantes. La primera es que si a nosotros, a alguno de ustedes y a mí, nos pasa algo en la vida, no es porque es un castigo de Dios, porque a lo mejor nos separamos de Él, o porque no lo consideramos, o porque nos portamos mal. Si a nosotros nos pasa algo malo, es única y exclusivamente porque muchas veces somos soberbios, tosudos, engreídos, creemos que tenemos la razón, no estamos dispuestos a escuchar consejos, porque si no estamos dispuestos a escuchar consejos de aquel que vemos, cuánto más no vamos a escuchar los consejos de aquel que no vemos. Y muchas veces recibimos el peso de las consecuencias de nuestras decisiones. Pero eso no es castigo de Dios. Eso es el fruto de las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestra soberbia. El peso de nuestras decisiones cae sobre nosotros. Sufrimos a veces más de lo que deberíamos sufrir producto de nuestras decisiones. Y en este caso, fíjese, el Señor, mire cómo ejemplificó una gallina juntando sus polluelos y protegiéndolos del gallinazo, de las aves rapiñas, protegiéndolo con sus alas. Así es Dios. Imagínense si un animalito que fue creado por Dios tiene ese sentimiento tan noble de protección a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Él quiere protegernos. Él quiere que nos vaya bien. La única forma de que nos vaya bien es poder eh, aprender la importancia de la obediencia, de seguir las reglas que no tienen otro objetivo de hacernos bien. Imagínese tan solo cuántas de las personas, por ejemplo, el viernes vi un video ahí donde mostraban las cámaras de una ciudad, las cámaras de vigilancia de una ciudad, del centro de una ciudad. Y el comentarista decía, por favor, audiencia, mire lo que está pasando en esta ciudad. Y uno veía autos, tráfico, gente corriendo de allá para acá, como si fuera normal. Imagínense, en un fin de semana, si bien es cierto, es fin de mes o inicio de un nuevo mes, pero las personas no están siguiendo las cuarentenas o las indicaciones que se han dicho. Ahora, si alguna de esas personas, Dios no lo quiera, recibe esa enfermedad, ¿qué cree usted? ¿Será culpa de Dios eso? ¿Será que Dios le mandó esa enfermedad? No. Tristemente tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras desobediencias, de nuestras imprudencias. La mayor cantidad de nuestros sufrimientos es producto de nuestras consecuencias, las consecuencias de nuestros males. Pero ahí está Dios, queriendo protegernos, diciéndonos que si obedecemos, nos va a ir bien, vamos a estar felices. Y si en algún momento llegamos a sufrir, a lo mejor ese sufrimiento va a ser la repercusión de la decisión de otra persona. Pero Dios le está diciendo, le está advirtiendo. Dicho sea de paso, la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Y Cristo, cuando entró a Jerusalén en forma triunfal, lo hizo en el año 31, en el año de su muerte, en marzo. ¿Cuántos años iban a pasar? Del 31 al 70. ¿Cuánto iban a pasar? Cerca de 39 años. 39 años el Señor les vaticinó, les predijo. Les digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo que tanto se enorgullece. Y así fue. 39 años pasaron. El Señor se lo advirtió y ellos no quisieron por su soberbia. Y mi pregunta es, ¿será que a lo mejor por nuestra soberbia,
por nuestro orgullo, por querer hacer las cosas como nosotros queremos. A lo mejor estamos sufriendo en esta hora. A lo mejor estamos em, sufriendo en forma innecesaria. A lo mejor estamos llorando porque quizás vemos que un familiar, una hija, un hijo se está perdiendo producto de la forma, a lo mejor en las decisiones que tomamos cuando ellos eran niños. Quizás estamos llorando porque, no sé, perdimos un trabajo producto de nuestra negligencia. O quizás estamos teniendo un problema en la familia producto de la forma que yo no quiero cambiar. Tantas cosas, tantas cosas. Quizás eh, estamos sufriendo porque no le hemos hecho caso a Dios en alguno de sus consejos, porque no queremos seguirlo. ¿Cuántas veces, dijo Cristo, quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron? Y ahora la que es tu paz, Él dijo, ya no va a ser más. ¿Qué amor más grande del Salvador? Él quiere que nosotros vayamos hacia Él, no por miedo, sino porque al lado de Él podemos estar seguros. Pueden caer 1000 a nuestra diestra y 10.000 a nuestra siniestra, a nuestra izquierda, pero a nosotros no nos tocará. Pero si estamos en Él, si obedecemos sus mandamientos. Porque el polluelo está protegido cuando se acerca a la gallina, no cuando está lejos de sus alas. ¿Estás cerca del Señor Jesús? ¿Te has comprometido con Él para acercarte más a su presencia? ¿O estás teniendo una relación distante con Él? Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. No esperes que ocurran cosas más terribles en el mundo, en la familia, en tu persona, para que mires al cielo y digas, Señor, ayúdame, rescátame. No esperes ese momento. Estoy seguro de que si esperas ese momento, Dios te va a escuchar, Dios te va a rescatar. Pero para llegar a ese momento vas a tener que sufrir más de lo que estamos sufriendo. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que suframos en forma innecesaria. Por eso la invitación del Señor es que nosotros le aceptemos y no permitamos que nuestra soberbia, que nuestro orgullo sea más fuerte. Porque si nos rehusamos, finalmente el peso de las consecuencias de nuestras decisiones van a caer sobre nosotros. Yo sé que tú no quieres eso para tu vida. Quiero terminar con lo siguiente. Si bien es cierto, Cristo en ese momento, cuando entró a Jerusalén, no se proclamó como rey, no se proclamó como el gran Salvador terrenal. Él pudo haber pedido a ángeles que lo escoltaran con trompetas en esa entrada, pero él no lo hizo. Fue gente humilde que estuvo ahí, que le aclamó como rey. Pero va a llegar un día, querido amigo, en que Cristo va a descender del cielo con gran poder y gran gloria en las nubes y va a venir con todos sus ángeles. ¿Y sabes para qué va a venir? Va a venir para ponerle fin a este mundo lleno de injusticia, de dolor, de sufrimiento, de enfermedades. Va a venir a destruir todo virus que ha quitado tantas vidas y ha producido tanto sufrimiento. Va a quitar la injusticia de las personas que sufren hambre, va a quitar la injusticia de aquellos que quedan impunes a pesar de que hacen cosas malas. Va a llegar un momento en que Cristo va a venir y esa entrada triunfal va a ser la entrada triunfal más grande y sorprendente del mundo. Y en ese momento, cuando Cristo venga, como le estaba comentando, va a venir para poder ponerle punto final a este mundo, pero al dolor, al sufrimiento. Pero para aquellos que no lo esperaron, aquellos que no hicieron de Jesús su amigo, su salvador, su consejero, para ellos va a ser terrible. Van a querer esconderse. Para algunos va a ser gozo el fin de este mundo, pero para otros va a ser terrible. El fin del mundo
No es una tercera guerra mundial, no es un meteorito cayendo sobre la Tierra, no es una gran eh, cataclismo sobre este mundo. El fin de este mundo va a ser cuando Cristo venga a buscarnos por segunda vez. Y esa entrada triunfal sí que va a ser increíble, porque va a venir con sus ángeles. Y dice la Biblia que Él va a tomar a aquellos que son sus hijos y los va a levantar del cielo para encontrarnos con Cristo Jesús. Quiero leerles esa cita. Quiero leerles esa cita. Esa cita se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y quiero leerles esto impresionante que dice la Biblia. Si alguno tiene miedo por lo que va a pasar en el mundo, si alguno cree que a lo mejor el fin del mundo es este tema que estamos viviendo, déjeme decirle que el fin del mundo va a ser cuando Cristo venga. Y mire lo que va a pasar. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que murieron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Cristo viene a poner término al sufrimiento del ser humano. Él viene a quitarle a la muerte todos los cautivos que se llevó. Porque si alguno de los que murieron aceptando y creyendo en Cristo Jesús, cuando Cristo venga, Él los va a resucitar. Por tanto, vida eterna hay para aquellos que creen en Jesús, aquellos que lo aceptan como su Salvador. ¿Cómo tú quieres esperar el fin de este mundo cuando Cristo venga? ¿Escondiéndote de Cristo o levantando tus manos y alegrándote porque viene tu Salvador? Yo personalmente quiero el último. Quiero el último. ¿Y sabe de qué depende? De qué decisión tomamos nosotros hoy. ¿Qué decisión tomamos nosotros hoy? ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Te vas a acercar más a Jesús? ¿Vas a aceptarlo como tu amigo, como aquel que quiere lo mejor para tu vida? ¿O vas a seguir resistiéndote al consejo de Él, a su amistad, a aceptarlo en tu corazón, en tu familia? De tu decisión depende tu destino eterno. Por eso te animo en el Señor a que lo puedas aceptar. Si es así, y a lo mejor eh, si es así y lo aceptas como tu Salvador y Señor de tu vida, puedes ponerla ahí en los comentarios. Un amén, un así es. En demostración física de que tú quieres consagrar tu vida al Señor nuevamente. Quiero hacer una oración por cada uno de los que están escuchando, y que pueda este mensaje del Señor darnos esperanza en nuestra vida. Vamos a orar. Querido Señor, lo más probable es que no voy a conocer a todos aquellos que escucharon este mensaje, pero sí tú los conoces y tú sabes sus necesidades, tú sabes sus luchas, sus sufrimientos. Por favor, Señor Jesús, puedas bendecirlos, que en medio de su tristeza, de su dolor, de su sufrimiento, puedan ver la esperanza, el alivio de un Dios que los ama, un Dios que cuida de ellos, un Dios que quiere estar al lado de ellos. Señor, hay algunos que al escuchar este tema quieren aceptarte en su vida como su amigo, su consejero. Por favor, Señor, perdona sus, sus debilidades, perdona sus negligencias, perdona quizás su indiferencia hacia ti, y tómalos ahora, abrázalos por medio de tu Santo Espíritu, dale paz en su corazón, dale gozo en su vida, Señor, y que de esta manera, al aceptarte, ellos puedan empezar a caminar junto a ti de ahora en adelante, Padre. Por favor, si alguno de nuestros familiares o nosotros mismos estamos actuando con soberbia, con orgullo, como lo hizo el pueblo de Israel, por favor, Señor, ayúdanos para que, para que podamos detenernos ahora a tiempo
para no seguir sufriendo ni sufrir más después. Suplicamos, Señor, tu bendición. Lo pedimos en el nombre bendito y poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, Dios les bendiga grandemente, que el Señor les acompañe. Acuérdense que Dios desea lo mejor y quiere lo mejor para ustedes. No vean a Dios como un enemigo de sus vidas. Véanlo como el mejor amigo de sus vidas. Que el Señor les bendiga, y si les gustó este video, pongan un me gusta o suscríbanse para que puedan recibir más publicaciones. Que el Señor les acompañe y mañana nos vemos, si Dios así lo quiere, y también la conexión de internet, en una nueva transmisión a las 7 de la tarde de estas reflexiones que estamos haciendo en Semana Santa. Que Dios les bendiga.